cuando crea el universo es crear la luz. Pero después seguimos leyendo y dice que el cuarto día Dios creó el sol. Ahora uno se pregunta, ¿cómo es posible que Dios pueda crear el primer día la luz y el cuarto día el sol cuando la única luz que nos llega a nosotros del universo es la luz del sol? Es imposible que Dios haga aparecer una luz propia y recién el cuarto día pueda crear el sol. Esta crítica es débil porque presupone que luz solo puede significar luz solar. Pero el texto de Génesis no está haciendo una explicación física moderna sobre fotones, estrellas y formación planetaria. Está construyendo una confesión teológica. Dios es el origen del orden, de la vida y de la inteligibilidad del mundo. En Génesis 1, la luz funciona como símbolo de orden frente al caos. Antes de hablar del sol como astro visible, el relato afirma que Dios separa la luz de las tinieblas. El interés del texto no es explicar la astrofísica, sino afirmar que la realidad no nace del conflicto entre dioses, ni del azar absoluto, ni de una fuerza ciega, sino de una voluntad creadora. Entonces decir, la Biblia se equivocó porque puso la luz antes del sol, es leer el texto de manera infantil. El error no está en el Génesis, sino en convertir un relato teológico litúrgico en una clase moderna de astronomía. Pero a medida que fue avanzando la astronomía, fuimos descubriendo más errores todavía de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que el mundo tiene una antigüedad de 6.000 años. No, la Biblia no dice eso de manera explícita. Esa cifra sale de cálculos posteriores hechos a partir de genealogías bíblicas, especialmente en lecturas literalistas. Pero las genealogías antiguas no siempre tienen la intención de dar una cronología científica exacta. Muchas veces son esquemas teológicos, familiares, simbólicos o dinásticos. Por tanto, afirmar que la Biblia enseña que la Tierra tiene 6.000 años es falso. Quienes sostienen eso son ciertos intérpretes, no necesariamente el texto bíblico como tal. La fe cristiana seria no está obligada a defender una tierra joven. Aquí hay que ser tajantes. Si alguien usa la Biblia para negar la antigüedad del universo o de la Tierra, está haciendo mala exégesis. Si luego un crítico ataca esa mala exégesis como si fuera la Biblia, está atacando una caricatura. Además, la Biblia nos dice que la Tierra es un enorme disco plano, rodeado de agua, apoyado en columnas, eso lo dicen los salmos, lo podemos encontrar nosotros en la Biblia, que está cubierto por una cúpula transparente llamado el firmamento. Por esa cúpula van girando el sol, la luna y las estrellas, que tiene unas pequeñas compuertas y cuando llueve se abren y por ahí pasa el agua. Eso nos enseña la Biblia. La Biblia usa lenguaje cosmológico antiguo, sí. Habla del firmamento, de las aguas superiores, de los pilares de la tierra, de las ventanas del cielo. Pero eso no significa que su intención sea enseñar cosmografía científica. Los pueblos antiguos describían el mundo con imágenes propias de su experiencia. Arriba, abajo, aguas, cielos, tierra firme, abismo. La Biblia toma ese lenguaje, pero lo reorienta teológicamente. Su mensaje no es, así está construido físicamente el universo. Su mensaje es, todo lo que existe depende de Dios. Además, todavía hoy usamos lenguaje fenomenológico sin que eso sea error. Decimos, salió el sol, aunque sabemos que técnicamente la Tierra rota. Nadie dice, ese meteorólogo cree que el sol gira alrededor de la Tierra. Se entiende que habla desde la experiencia humana. Entonces, cuando la Biblia habla del firmamento o de los pilares de la Tierra, usa imágenes del mundo antiguo. El error sería convertir esas imágenes en dogmas científicos. También la Biblia nos dice que Dios el tercer día creó las plantas, el cuarto día creó el sol. Hoy sabemos que el sol tiene que haber aparecido antes que las plantas porque las plantas necesitan la luz solar para poder existir. Así que cada rato nos topamos con cosas absurdas e imprecisas que la Biblia nos da. De nuevo, esto solo funciona como crítica si uno obliga a Génesis 1 a comportarse como un informe científico cronológico. El relato de los 6 días tiene una estructura literaria muy clara. Día 1, luz. Día 2, cielo barra aguas. Día 3, tierra y vegetación. Día 4, lumbreras. Día 5, aves y peces. Día 6, animales terrestres y ser humano. Los días 1 a 3 forman espacios
Los días 4 a 6 llenan esos espacios. El día 1 se relaciona con el día 4, el día 2 con el día 5, el día 3 con el día 6. Es una composición teológica, no una cronología científica moderna. Por eso, decir «se equivocaron porque las plantas necesitan al sol» es una crítica superficial. El texto no está explicando fotosíntesis, está ordenando simbólicamente la creación para mostrar que Dios da forma, función y sentido al cosmos. Como hemos dicho, la Biblia nos dice que el sol gira mientras que la tierra está quieta, cuando sabemos que es al revés. También la Biblia nos dice que cuando habla de la creación del sol y las estrellas, dice, y Dios creó el astro mayor, que es el sol, y las lumbreras pequeñitas que son las estrellas. Pues sabemos que las estrellas son muchísimo más grandes que el sol, así que no se puede hablar de que el sol sea nuestro astro mayor. La Biblia usa lenguaje cotidiano. Cuando Josué dice que el sol se detuvo, el texto habla desde la perspectiva del observador, no desde la mecánica celeste. Nosotros hacemos lo mismo todos los días. Decimos, el sol salió a las 6:30 y el sol se ocultó a las 7. Técnicamente, el sol no salió ni se metió, la tierra rotó. Pero nadie acusa al calendario o al noticiero de cometer un error astronómico. Entonces, esta crítica es muy floja. Confunde lenguaje fenomenológico con afirmación científica. La Biblia no está enseñando geocentrismo como doctrina revelada. Describe la realidad como la ve el ser humano desde la Tierra. Por ejemplo, encontramos errores de antropología. La Biblia nos dice que los primeros hombres vivían 900 años, 800 años, 700 años. Adán, por ejemplo, murió a los 930 años, dice. Las edades de los patriarcas en Génesis no deben leerse necesariamente como registros civiles modernos. En el mundo antiguo, los números podían tener valor simbólico, genealógico, honorífico o teológico. Las largas edades expresan grandeza, antigüedad, bendición, distancia respecto al tiempo ordinario y progresiva decadencia de la humanidad. No es casualidad que, conforme avanza el relato bíblico, la duración de la vida humana vaya disminuyendo. ¿Hay que defender literalmente que todos vivían 900 años como si fuera dato médico? No necesariamente. La Biblia no pierde verdad porque use números simbólicos. El problema lo tiene quien cree que la única verdad posible es la estadística moderna. La verdad del texto es teológica. La vida viene de Dios. El pecado introduce ruptura y la humanidad se va alejando de la plenitud original. Jesús, en una de sus enseñanzas, dice, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, que es la más chiquitita de las semillas, y no es verdad, no es la más chiquita de las semillas, hay muchas otras semillas más pequeñas que la del grano de mostaza. Se ve que el microscopio que usó Jesús no era muy preciso y le habrá fallado el cálculo. Jesús no estaba dando una clase de botánica universal. Estaba usando una imagen proverbial comprensible para campesinos de Galilea. La semilla de mostaza era proverbialmente pequeña dentro del mundo agrícola cotidiano de sus oyentes. Cuando Jesús dice que es la más pequeña, habla de manera pedagógica, popular y comparativa, no como botánico con microscopio. Además, el punto de la parábola no es clasificar semillas, sino mostrar que algo aparentemente pequeño puede crecer de manera sorprendente. Decir, Jesús se equivocó porque hay semillas más pequeñas, es una crítica pobre. Es como acusar a alguien de error científico por decir, te lo he dicho 1000 veces, cuando en realidad se lo dijo 15. Es una expresión intensiva, no una cifra estadística. Aquí la respuesta debe ser clara. Jesús no vino a revelar botánica, vino a revelar el reino de Dios. Tenemos también errores de matemática en la Biblia. Cualquiera sabe, y esto lo hemos aprendido en la escuela, que cuando dividimos el perímetro de una circunferencia, o sea, el círculo que va alrededor, si lo dividimos por el radio, que es la línea que pasa a través de su eje, de su centro, siempre obtenemos la misma cifra, que es la famosa cifra pi, que todos sabemos que es 3,14. La Biblia dice que el valor de pi es 3, o sea que he errado por bastante. Esta crítica se basa en el pasaje del gran recipiente del templo, donde se dice que tenía 10 codos de diámetro y 30 de circunferencia. Pero eso no significa que la Biblia esté definiendo el valor matemático de pi. Primero, las medidas antiguas solían redondearse.
Segundo, el objeto tenía grosor, borde y forma decorativa, lo cual puede afectar si se mide desde el interior, exterior o borde. Tercero, el texto no está haciendo geometría teórica, está describiendo un objeto arquitectónico. Decir que la Biblia enseña que pi es 3 es absurdo. La Biblia no formula pi igual a 3, simplemente da medidas redondeadas de un objeto del templo. Entonces, esta acusación es forzada. No hay error matemático doctrinal, hay lenguaje descriptivo antiguo con medidas aproximadas. Lo que vimos en la Biblia es que no tenemos un relato de la creación, sino dos. Uno está en el capítulo 1 del Génesis y otro en el capítulo 2 del Génesis. Pero lo segundo que hemos descubierto es que los dos son contradictorios. Son dos relatos distintos. Eso no es problema. El error está en decir que por ser distintos son necesariamente contradictorios. Génesis 1 presenta una visión cósmica, ordenada y litúrgica de la creación. Dios crea por su palabra, separa, organiza y bendice. Génesis 2 presenta una visión más cercana, antropológica y existencial. El ser humano, la tierra, el jardín, la relación, la soledad, la mujer, la vocación. No son dos reportes técnicos que compiten entre sí. Son dos perspectivas teológicas complementarias. Génesis 1 responde ¿quién creó todo y qué lugar ocupa el ser humano en el cosmos? Génesis 2 responde ¿qué es el ser humano? ¿De dónde viene? ¿Para qué fue puesto en el mundo? ¿Y por qué necesita relación? La contradicción aparece solo si uno exige que ambos textos funcionen como una cronología periodística. Pero no son eso. En el fondo, estas afirmaciones no demuestran que la Biblia tenga errores, sino que revelan una lectura parcial, reductiva y mal orientada del texto bíblico. Se toma un lenguaje simbólico, teológico, poético y antiguo y se le exige funcionar como si fuera un manual moderno de astronomía, biología, matemáticas o arqueología. Ese es el verdadero error de fondo. Esa presentación no es neutral, funciona como estrategia de impacto, venta y posicionamiento. La crítica deja de ser una búsqueda seria de la verdad y se convierte en espectáculo. Se lucra con la controversia, se explota el morbo de la ruptura con la Iglesia y se usan aparentes errores bíblicos para atraer público, vender conferencias y construir una imagen de autoridad crítica.